cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario y hoy nos reúne una conversación a partir de un libro que lleva como título Libertad y Prejuicio. Contamos aquí con la presencia de dos de los coautores, son más, ya nos hablarán en relación de esta publicación, y tenemos el gusto de estar compartiendo este espacio con Valentina Verbal. Ella es una aclamada historiadora, feminista, y bueno, coautora también de esta publicación. Valentina, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Muchas gracias. También nos acompaña Diego Atto. Diego Atto es comunicador y editor de Libertad y Prejuicio. También es coautor de esta publicación. Diego, un saludo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Un gusto. Gracias, Diego. Y también nos acompaña en esta ocasión mi amigo Alejandro Alba. Alejandro es presidente del Ateneo de la Juventud en México, es comunicador también y abogado. Alex, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría partir contigo, Valentina, que nos hables un poco sobre el origen de esta publicación. Veo que reúne a muchos personajes importantes hoy en día dentro de las ideas del liberalismo. Hay autores como Antonella Marti, como ustedes mismos, pero coméntenos un poquito más. ¿Nos puedes decir cuál es el origen de esta publicación? ¿Cuál es su objetivo, su finalidad? ¿Por qué? ¿Por qué surgió? Bueno, yo prefiero cederle la palabra a Diego porque él es uno de los editores del libro. Creo que es mejor que él responda esa pregunta, en verdad. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Diego. Gracias, Valentina. Y bueno, gracias, Eduardo. Sí, bueno, justamente como comentaba Valentina, yo soy uno de los editores del libro junto con Yesenia Álvarez, que es directora del Instituto Político para la Libertad, con sede en Perú, ¿no? Somos una organización liberal, un think tank, que ya desde hace varios años estábamos trabajando, visibilizando el tema LGBT dentro del liberalismo, ¿no? No es común en América Latina justamente tratarlo desde justamente del liberalismo. Lo vemos mucho que se abarca justamente que la izquierda lo trata, ¿no? Que sea un poco autoproclamado como los únicos representantes en algunas ocasiones, en algunos grupos de izquierda, como los legítimos justamente a defender los derechos o las libertades de este colectivo. Así que nosotros justamente veíamos una oportunidad de poder mostrar un liberalismo en América Latina que sí esté justamente en defensa de las libertades de estos grupos, ¿no? Entonces justamente ahí fue más o menos como se originó. Del 2018 pensamos, teníamos en la mente un proyecto y que finalmente lo pudimos visualizar, lo pudimos ver como un libro, ¿no? Y para eso justamente convocamos a autores bastante representativos de América Latina, como Antonella, como Valentina Verbal, ¿no? José Venegas, Iván Carrino, otros autores que nos acompañan en el libro. Diego, aprovechando justamente ahorita esta introducción que nos estás dando, uno de las epígrafes de esta publicación dice que los liberales tienen una deuda pendiente con la comunidad LGBT. ¿Por qué? Sí, bueno, justamente por lo que comentaba hace un momento, ¿no? Y creo que sobre todo nos referimos al liberalismo en América Latina, ¿no? Hay una deuda porque justamente hemos sido muy tímidos, creo que para poder hablar del tema, de tratar el tema en las conferencias, en los cientos de eventos que se hacen en América Latina, que desarrollamos los distintos think tanks, siempre nos enfoca en las libertades económicas, ¿no? Que sin duda son muy importantes en promoverlas, en fomentarlas, ¿no? Y tenemos justamente a grandes representantes también en América Latina que están promoviendo eso, pero no lo hemos hecho justamente desde las libertades civiles, ¿no? Desde justamente libertades políticas, las libertades individuales, y creíamos que era momento justamente de tomar un poco más fuerza a este punto, ¿no? Sobre todo que también vamos viendo desde una parte también del liberalismo, desde un grupo más conservador,
que también están tomando estos temas un poco para justamente atacar a quienes estamos tratando de defender las libertades de todas las personas, ¿no? En este caso de las personas LGBT. Entonces nosotros creemos sí que hay una deuda, porque creo que hemos sido muy tímidos en tratar el tema, ¿no? Entonces ahora con este libro nosotros esperamos que fuese un primero pequeño aporte para visibilizar en el liberalismo justamente la defensa de estos grupos, ¿no? Y cómo también tienen que ir surgiendo otros temas en los que quizás el liberalismo no ha sido, en América Latina sobre todo, no ha tomado, digamos, el liderazgo en defender esos temas, ¿no? Muchas gracias, Diego. Alex, por favor. Diego, Valentina, quien quiera. A ver, de esto retomo esta parte en que estaba en deuda el liberalismo en América Latina al retomar estos temas, y más por este contraste en el que una falsa izquierda se apropia del tema y vemos que ahora por coyunturas políticas en diversas partes empieza a tener incluso hasta, tal vez no propiamente en el discurso, pero sí en las acciones, desde el gobierno, pues acciones contrarias contra la comunidad, ¿no? A pesar de que no pudieran parecer que son abiertamente contra la comunidad, pues en el ejercicio del poder sí lo son. En ese sentido, ¿cuál es el siguiente paso para hablarlo acá desde el liberalismo y convencer y hacer entender a la gente que justo a partir de acá sí se puede verdaderamente generar pues estas condiciones para que los derechos de la comunidad estén plenamente garantizados? Bueno, mira, yo creo que lo importante es partir del concepto del liberalismo, que es lo que entendemos por el liberalismo. El liberalismo, en principio, es, por decirlo así, supone, digamos, la idea de que todas las personas tienen derecho a buscar su propio destino, siempre y cuando no dañen ese mismo objetivo para otros, digamos. O sea, todas las personas tienen derecho a construir su proyecto de vida, siempre y cuando no le impidan a los demás hacer lo mismo, digamos. Y entonces el liberalismo es en principio, más que una concepción económica, o antes que una concepción económica, que sí lo es también por supuesto, es una concepción moral de la vida, o supone, digamos, una concepción ética, digamos, ética deontológica. O sea, en el fondo, la concepción de la libertad que tiene el liberalismo es una concepción, digámoslo así, no instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas tienen derecho a tener la última palabra sobre su vida, digamos, a hacer lo que quieran con su vida, siempre y cuando no afecten ese mismo derecho en los demás. Entonces, el concepto de libertad liberal no es un concepto instrumental en el sentido de que no parte de la base que las personas tengan que perseguir un determinado fin, sino que ellas tienen derecho a establecer el fin que quieren para sí, digamos. En cambio, las visiones conservadoras, y en parte también las visiones de izquierda o socialistas, digamos, sí suponen concepciones de la libertad que son, podríamos calificarlas instrumentales o teleológicas, o sea, establecen un determinado fin. Por eso son visiones en distintos grados, en distintos sentidos, digamos, colectivistas, ¿ya? Aunque hay que decir, digamos, de que los conservadores tienden no a ser tan colectivistas en materia económica, así como los socialistas actuales, digamos, tienden no a ser tan colectivistas en materia moral o en materia sexual, por ejemplo, que es lo que estamos hablando. Por eso es que hay que hacer matices. Pero un liberal propiamente tal, un liberal debería ser no colectivista o anticolectivista, digamos, o liberal, digamos, tanto en materia económica como en materia sexuales en este caso, y en otras materias, digamos, porque lo más importante, digamos, que las personas tienen derecho a perseguir su destino, siempre y cuando, reitero, no le impidan hacer lo mismo a los demás. Entonces, lo que quiero decir es que el liberalismo, ante todo, es una concesión moral, digamos, es considerar a las personas como dueñas de su destino, digamos, como decían los romanos, su iuris, ¿ya? Y no alieni iuris, digamos. Es decir, personas que son señoras de su vida, o señores de su vida, digamos, y no sujetas al dominio de otros. Entonces, evidentemente, el liberalismo no necesariamente refiere, o no en principio refiere únicamente a las libertades económicas, sino que en general a todas las libertades. Yo creo que por ahí va la respuesta para explicar de por qué los liberales tienen que hacerse cargo también de estas cuestiones y no quedarse solamente circunscritos en las cuestiones económicas. Eso es muy importante. Yo también soy partidario de la libertad económica. De hecho, he escrito mucho sobre eso, digamos, en Chile, para el caso de la situación que está viviendo Chile.
pero creo que hay que ir mucho más allá, y la concepción liberal de la libertad es mucho más profunda que meramente, digamos, eso. Diego, ¿tú gustas dar alguna acotación adicional sobre la pregunta de Alex? Bueno, dado que la pregunta mencionaba un poco como qué toca hacer, ¿no? Yo creo que para nosotros este era como un primer aporte, ¿no? Un libro que justamente recopilaba algunos ensayos que yo creo que muchos de ellos justamente, todos ellos complementan un poco, complementan la noción justamente de libertad, que casi solo lo estábamos trabajando o promoviendo desde el lado económico, ¿no? Entonces, creemos que este es un primer punto, y por el lado que es necesario justamente hablar más sobre estos temas, ¿no? A escribir más sobre estos temas, a los mismos think tanks, tratar de promover un poco más, ¿no? De continuar con estas discusiones que ya igual se están haciendo, ¿no? Estos últimos meses, bueno, sobre todo estos últimos meses he visto muchas veces más, por ejemplo, a Antonella, a Gloria Álvarez, a Iván Carrino, ¿no? Bueno, también a Valentina, a Felipe Schoenberg, José Venegas, mucho, que cada vez hay más interés por desarrollar esos temas justamente en foros internacionales o foros o conversaciones que hay como estas, ¿no? Entonces, creo que este es un paso que tenemos que continuar ahora, ¿no? Muy importante labor. Ahora me gustaría comenzar a abordar un poco los textos que ustedes aportaron, así como los otros son muy interesantes, pero será muy importante saber desde la perspectiva del autor algunas preguntas que en mi caso surgieron al irlo leyendo. Bueno, el texto de Valentina me parece un texto muy interesante, excelentemente redactado, y de repente me encuentro con algunas cuestiones, Valentina, que me gustaría preguntarte para que se aclare un poquito más. Como tú ya bien comentabas, al igual que Diego, esta publicación es una pronunciación para defender las libertades de la autodeterminación, esa libertad de los individuos para poder definir su propio destino. Por aquí viene una cuestión muy interesante o importante también, que me gustaría que también Diego se pudiera después comentarnos al respecto. Valentina, comentabas en tu texto y en tu participación anterior la importancia que tiene la autodeterminación como seres individuales para ejercer nuestra libertad, siempre y cuando no afectáramos a otros. Aquí viene algo que de repente me hace pensar un tanto esta afirmación que comentas. Están por venir las Olimpiadas y hay un atleta de nombre Laurel Hubbard que va a participar en la modalidad de levantamiento de pesas. Es un hombre que posteriormente se identificó, hizo su forma de reasignarse su género como mujer, y va a estar participando en estas competencias. ¿Qué opinas tú de esto? Porque en tu texto es muy interesante cuando es la distinción entre lo cultural, lo político y también lo biológico. Pero ¿qué pasa en este tipo de situaciones? En atletas, por ejemplo, de alto rendimiento, de artes marciales o de box, que sí pueden poner en peligro quizá la integridad física de alguien más. ¿Cómo podríamos entender esta circunstancia, Valentina? A ver, pero es que, a ver, eso, no conozco el caso, habría que ver el caso en concreto, pero en general lo que te podría decir es que esos casos en general están más o menos resueltos por el Comité Olímpico Internacional. Hasta lo que yo entiendo, hasta hace no mucho tiempo, el Comité Olímpico Internacional lo que exigía era un examen de ADN para ver si las personas, para ver efectos si compiten en las competencias masculino o femeninas, tenían un ADN masculino o femenino, digamos. El problema es que esto es complejo, porque de repente hay personas que tienen un ADN femenino, pero por ejemplo tienen testosterona, tienen niveles de testosterona masculina, como el caso, por ejemplo, de otra atleta que no me acuerdo, Semenya creo que se llama, una atleta sudafricana, que en el fondo era una persona intersexual, según tengo entendido, entonces generaba mucha testosterona masculina y tenía
¿cómo se llama? Un desarrollo, digamos, físico más bien de carácter masculino, digamos. Entonces, lo que yo te puedo decir es que eso, a ver, eso depende, digamos, de la libertad de asociación del Comité Olímpico Internacional o de las organizaciones, cómo lo resuelven, pero eso obviamente no lo debería determinar el Estado, ni leyes generales, sino que depende cómo lo resuelven las organizaciones deportivas, y creo que lo han ido resolviendo. Porque en todo caso ese fenómeno ocurre no solo con personas transgénero, ocurre con personas intersexuales y ocurre con personas que no son transgénero, digamos, muchas veces mujeres que tienen un desarrollo muscular mucho mayor que otras mujeres, no sé, que practican levantamiento de peso, practican, digamos, bueno, no levantamiento de peso el deporte, sino que hacen mucho más ejercicio muscular. Entonces yo no te puedo responder exactamente qué ocurre con eso, porque eso depende, te reitero, de las normas deportivas que especifican las organizaciones como tales, pero eso en ningún caso es un argumento como para negar el derecho de las personas transgénero a autodeterminar su identidad de género, porque si fuera por eso, digamos, por un caso, o sea, es un caso específico, digamos, es un elemento casuístico, digamos, y el derecho a la identidad de género de las personas trans es para, digamos, desarrollar su vida en todos los campos de la vida humana, donde generalmente no hay por decirlo así, una situación como esa, que son situaciones muy específicas. Generalmente esos argumentos se emiten, digamos, por decirlo así, se buscan argumentos como rebuscados, argumentos muy específicos para tratar de negar, digamos, la igualdad ante la ley o la igualdad de derechos o la libertad sexual, en este caso el derecho a la identidad de género, digamos, de las personas trans. Pero, no sé, entonces lo que yo te puedo decir es que eso lo tiene que resolver el Comité Olímpico Internacional o las organizaciones deportivas, de acuerdo a su estatuto y de acuerdo a su normativa. Y ahí tienen que ponerse de acuerdo cómo lo resuelven, pero no veo que tenga que ver eso con el derecho a la identidad de género. Muchas gracias, Valentina. Diego, no sé, alguna aportación adicional que quieras dar sobre esta situación. Sí, bueno, yo coincido totalmente con Valentina. Bueno, y por otro lado tampoco no soy experto en temas deportivos, no practico ningún deporte. Pero una vez conversando también con una de las autoras del libro, que es Aura Arbolú, ¿no? Es también una de las ensayistas, un poco conversábamos que a veces nos parece que salen justamente estos argumentos como queriendo decir que quizás algunas personas trans son trans para obtener este tipo de ventajas, ¿no? Lo cual me parece bastante absurdo, ¿no? Es decir, que una persona justamente piense quizás que, justamente, o sea, digamos, que se quiera aprovechar simplemente este tipo de situaciones o como otras que puedan darse, ¿no? Como el tema de algún tipo de cuota trans, ¿no? Que pueda ya sea a partir del gobierno, ¿no? O a partir de algún ente privado, ¿no? Entonces, eh, por ahí un poco que se le quiere dar este tipo de sospecha, ¿no? A las personas trans, como que puedan querer justamente aprovechar ese tipo de situaciones, lo cual me parece un poco absurdo, sobre todo sabiendo y además con los informes que hay, ¿no? A nivel mundial y en América Latina también, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todas las vulneraciones que sufre la población trans en general en América Latina, ¿no? Entonces, yo, bueno, coincido, como te decía, con lo que comentaba Valentina, con la respuesta de Valentina, pero igual, tampoco no soy experto en ese tema específico. Muchas gracias, Diego. Sí, es una situación compleja porque sí podríamos suponer que hay una ventaja física, ¿no? Pero bueno, dejemos esas cuestiones a otro tipo de análisis para pasarle la palabra a Alex, por favor. Claro, yo tengo, a ver, Diego, en todo el libro vemos cómo se hacen referencias a estas construcciones históricas, sobre todo las conservadoras, que llevan a las personas de la comunidad a hacernos pensar que realmente que tenemos algo mal, ¿no? Incluso inician hablando de Hannah Gatsby, y me parece que muchas y muchos nos identificamos porque conforme vamos creciendo hay un sentimiento de culpa, ¿no? Primero, y ya después cuando decidimos externarlo y empezar a hablar y a trabajar en estos temas, pues pareciera que ya nuestro trabajo y nuestra lucha es hacia el exterior. Sin embargo, y pasa mucho, por ejemplo, acá en México, donde tenemos un humor, ¿no? Que hasta muchas veces justifica ciertos micromachismos,
ahí es la pregunta de qué hace falta, no solo entre las cosas como comunidad LGBT, sino desde los procesos interiores de nosotros. Porque muchas veces pensamos que únicamente con salir a reconocernos, ¿no? De hacernos visibles, dejamos esta parte en donde todavía tenemos resquicios de ese crecimiento y educación conservadora y homofóbica y reproducimos patrones. Sin embargo, cuando se nos hace ver, ¿sabes? De inmediato hay una reacción contraria porque creemos que es un ataque a nuestra persona por pertenecer a la comunidad, cuando muchas veces, eh, como hablaba Valentina, desde lo personal, desde nuestro desarrollo individual, tendríamos que hacer un ejercicio de qué es lo que tenemos que romper también hacia nosotros, que empezamos a generar conductas violentas hacia el exterior. A ver, no sé qué, a ver, es que yo me quedé pendiente con la pregunta anterior, es que no estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, sinceramente. Creo que su pregunta igual parte de la base que las personas trans están como, eso es decir que, supuesto que pueden haber ventajas de repente, pero eso puede pasar también entre personas que no son trans. Eso es lo que reitero. Entonces, no se puede partir de la base, digamos, de que las personas trans, como decía Diego, van a cambiar de identidad de género desde el punto de vista legal para tener ventajas deportivas, porque eso sería un fraude y habría que probar ese fraude. O sea, habría que probar que la persona, digamos, se está aprovechando de una ventaja, digamos, sobreviniente y en el fondo realmente no es una persona trans, transgénero en este caso, digamos, y que quiere perseguir una ventaja. Eso habría que demostrarlo, pero no se puede presumir. Hay un principio, digamos, que es el principio de la buena fe en todo ordenamiento jurídico, derecho privado y liberal, digamos. No se puede presumir que las personas transgénero, digamos, van a cambiarse de género para lograr ciertas ventajas. Eso no se puede presumir, hay que probarlo, y eso puede ocurrir en muchas situaciones, digamos, personas, digamos, que tienen, no sé, que pueden inventar una discapacidad, personas que pueden, no sé, por ejemplo, falsear, digamos, sus ingresos para lograr ciertos beneficios del Estado, porque están, digamos, en un nivel socioeconómico inferior, o sea, para demostrar que están en un nivel socioeconómico inferior, etc. Y podríamos decir que todas las personas se están aprovechando, digamos, de ciertas ventajas que podrían conseguir. Eso puede ocurrir en muchas personas, digamos, pero no me parece, digamos, partir de la base que que el derecho a la identidad de género suponga, digamos, el derecho a que las personas puedan cambiar su documento de identidad para ajustarlo a su identidad de género, suponga necesariamente que las personas están persiguiendo ventajas y que en el fondo están falseando su identidad y que no responden, digamos, a su identidad. Entonces, eso quería decir. Gracias, Valentina. Eso se podría decir para muchas personas, se podría decir para quienes cambian de nacionalidad, se podría decir para quienes cambian de religión, para muchas otras identidades. Por ejemplo, el cambiar de nacionalidad también se podría decir, un nacionalista podría decir que está tratando de buscar ventajas porque va a tener más derechos, digamos, que el extranjero que no ha logrado cambiar su nacionalidad. Entonces habría una desigualdad. Por supuesto que de repente, claro, el cambiar una identidad supone ciertas ventajas, un país, digamos, que tiene una religión que tiene más beneficios o más privilegios que otra religión y la persona se cambia esa religión, pero habría que demostrar caso a caso que esa persona que está modificando su identidad religiosa, su identidad nacional, está buscando ventaja y en qué medida eso podría ser, digamos, una especie de fraude social o fraude legal, digamos. Pero o sea, no por eso, digamos, vamos a negar el derecho a las personas a autodeterminar su identidad religiosa, su identidad nacional o su identidad de género. O sea, por eso lo importante acá es discutir si existe o no el derecho de las personas a autodeterminar su identidad. Eso es lo importante. No si las personas van a cometer o no van a cometer fraude. Creo. Gracias, Valentina. Alex, por favor, sí. Sí, es que, a ver, bueno, dejo la pregunta en pausa, pero Valentina, aquí en la Ciudad de México se empujó un proyecto de infancias trans en donde el sector del partido en el gobierno, ¿no?, que se dice de izquierda, fue quien lo frenó, porque una de lo que les preocupaba y de los argumentos que decían es que los niños y las niñas se les daba la oportunidad de que acudieran, incluso sin necesidad de que fuera uno de sus tutores ni de sus padres, que fueran en compañía de un adulto, a empezar a realizar este trámite de cambio para empezar del nombre legal para poder acceder a muchas. ¿Cuál es el problema con eso? No, que acá era,
yo no sé, ¿no? Acá era como, no es A ver, imposible. pero yo te pregunto, ¿cuál es tu identidad sexual o de género? Yo soy Sí, transgénero, yo lo digo, ¿tú lo dices? no. Ya, pero tu identidad sexual o de género, ¿tú cuándo descubriste tu identidad sexual o de género? ¿La descubriste a los 18 años, los 25 años, No, o desde desde tu niño. infancia? Sí, desde mi Desde infancia. niño, y las personas trans también, ¿ya? ¿Y cuál es el Ajá, pero problema que las personas trans, los niños trans, niños y niñas trans que sufren desde niños, porque sienten una identidad de género que no se corresponde con la identidad asignada, digamos, puedan tener derecho a modificar su identidad con apoyo de sus padres? Yo soy partidario que sea con apoyo de sus padres o de sus tutores. Si no es con sus tutores, ya podremos discutir eso. Yo podría estar de acuerdo contigo que no habría una total autodeterminación de los niños, pero si es con apoyo de sus padres, ¿por qué no van a poder modificar su identidad legal, digamos, de género? Porque los niños no cambian, no hacen transformación corporal de acuerdo a los protocolos médicos de salud trans específica. Eso es un argumento que a veces señalan algunos grupos conservadores que es falso. Los cambios corporales empiezan, eso yo lo explico en mi artículo en el libro, lo explico, lo empiezan a hacer a partir de la adolescencia, cuando ya las personas tienen, de acuerdo a toda la legislación comparada, incluso en materia penal, tienen consentimiento sexual y autodeterminación, digamos, en materia sexual en general. Entonces, ¿cuál es el problema desde un punto de vista liberal? Que si los padres igual le eligen la religión a los niños, le eligen la nacionalidad a los niños, no le van a poder apoyar a sus niños cuando sus niños son realmente trans, y más encima cuando tienen un acompañamiento psicológico, que tienen incluso algún aval, por decirlo así, de un médico, de un psiquiatra, etcétera, de que realmente es un niño trans, digamos. O sea, eso, y eso está demostrado. Hay muchos estudios que demuestran que cuando las transiciones de género, en este caso, en el caso de los niños, se hacen a temprana edad, que son transiciones, te reitero, sociales, no transiciones corporales, está demostrado que los niños crecen mucho más felices, porque imagínate tú, si tú hubieses tenido, tú te sientes niño, según lo que entiendo, tú eres una persona cisgénero, como se dice, si tú hubieses estado obligado toda tu infancia y probablemente parte de tu adolescencia obligado a vivir como niña, cuando tú no te sientes niña. El sufrimiento que eso implica, imagínate tú la discriminación, el sufrimiento interior que implica, etc. Entonces a mí me parece, obviamente, que está bien que exista ese tipo de legislación, debería existir, digamos, creo yo. Porque claro, sin embargo, lo contrario es que el Estado va a determinar va a determinar por los niños y por los padres. Desde un punto de vista liberal, a mí me parece que tienen que determinar los niños con apoyo de sus padres, no el Estado en contra de los niños y de los padres. acá el obstáculo era que no incluían el acompañamiento, o bueno, podía ser con o sin acompañamiento de alguno de sus padres o tutores. Entonces, decían que forzosamente tendría que haber uno, y la otra postura era, bueno, pero si es un adulto que está acompañando a la niña o al niño trans con acompañamiento médico y psicológico del Estado, podría ser una realidad, y sin embargo acá en la Ciudad de México ganó el no. Y hoy está congelada esa iniciativa de... Bueno, yo creo que debería ser con apoyo de los padres y con acompañamiento voluntario, psicológico voluntario, pero no forzado de parte del Estado. O sea, eso me parece de toda lógica desde un punto de vista liberal. Y no desde un punto de vista solamente de los derechos trans, sino que desde un punto de vista liberal en un sentido amplio. Porque lo contrario supone que el Estado va a determinar, digamos, el destino de las personas y lo que los padres tienen que hacer con sus hijos, digamos. O sea, eso, no te metas con mis niños o no te metas con mi hijo, ese lema, digamos, no es otorgarle el derecho a los niños trans con apoyo de sus padres para poder cambiar de identidad de género, sino que todo lo contrario, negarle ese. Ahí el Estado el Estado se mete con los niños cuando el Estado le niega el derecho a los niños con apoyo de sus padres a poder modificar su identidad de género. Eso a mí, lo que yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. Sí, por supuesto, completamente de acuerdo. En la próxima legislatura ya anunciaron que van a volver a presentar la iniciativa, ojalá que sea una realidad acá, justo por todas estas niñas y niños que hoy pues viven con una construcción, con una identidad impuesta, ¿no? Antes de que puedan decir. Alex, mira, ¿sabes lo que pasa? Porque yo te digo esto y soy un poco tajante, ¿no? Yo soy una persona liberal, soy moderado, no soy de izquierda, no creo, comillas, en la ideología de género, pero también a veces los conservadores son un poco frívolos al tratar los temas de diversidad sexual o los temas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Ya? Creen como que esto es una cuestión arbitraria, como que es una ideología en el sentido que es un constructo,
No, las personas en general de la diversidad sexual o LGBTIQ+, son personas que desde la más temprana infancia se sienten gay, lesbiana, trans, sobre todo trans. Está demostrado que la identidad trans es mucho más temprana incluso que la identidad lesbo-gay, digamos, porque primero está la identidad de género, es mucho más como primaria, por decirlo así, y después como que viene un poco más la atracción hacia el mismo sexo, hacia el otro sexo. Pero también es temprana la orientación sexual, o sea, tanto la identidad de género como la orientación sexual de todos los seres humanos, incluyendo los heterosexuales y las personas que no son trans, o sea, que son cisgénero, es muy temprana. Entonces, el punto es, ¿por qué las personas que son heterosexuales y las personas que son cisgénero van a tener derecho a autodeterminar su identidad, su orientación sexual o su identidad de género desde muy temprano, desde que son niños, y no lo van a tener las personas trans y las personas homosexuales, digamos? ¿Por qué no van a tener ese mismo derecho? Hay una desigualdad ante la ley ahí, y en el fondo al negarle esa igualdad ante la ley a las personas LGBTQ+, desde la infancia, en el fondo hay una intervención del Estado, digamos, en contra de esa autonomía y en contra de los padres que son los que están a cargo, digamos, de tutelar a sus niños, digamos, de hacerse cargo, de ser responsables de sus niños y niñas. Un poco ese es mi punto. Muy interesante, Valentina, y creo que viene en relación suficiente con el texto de Diego, que me gustaría que nos comentara un poco. Y ese sí, Alex, ahorita quieres replantear tu cuestión, adelante. Nada más quiero retomar esto que nos están mencionando para preguntarle a Diego lo siguiente. ¿Cómo romper esos estigmas y esos estigmas culturales que son también compartidos? Creo que se remonta un tanto a la pregunta que había hecho Alex. Por una parte está el romper estigmas culturales, la relación del uno con el otro, pero también en la relación que se tiene uno consigo mismo, que es algo que tú le das mucha importancia a tu texto, la cuestión del estigma, qué es la normalidad, qué es la enfermedad, qué es la normalidad. ¿Qué nos puedes comentar tú en relación a esto, Diego, por favor? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, sí, bueno, no sé si de repente comento un poco también en sí lo que trata el ensayo para a partir de ahí justamente hablar de estos estigmas compartidos. Yo escribí sobre justamente aproveché, digamos, que estábamos tratando el tema de esta diversidad sexogenérica, ¿no? Y aproveché en hablar de las personas con discapacidad o diversidad funcional, ¿no? Que también es como se les conoce. ¿Y por qué? Porque, bueno, por un lado, aunque esto lo desarrollo casi al final del ensayo, es que sucede que muchas veces que a las personas con discapacidad se le ve como personas sin sexualidad, ¿no? Especialmente de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, es como que se les niega su sexualidad, vivir su sexualidad, muchas veces porque son también personas que quizás dependen mucho de sus padres, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que yo quise desarrollar justamente algunos de estos estigmas que comparten, que pude ver que comparten con la población LGBT, y uno de esos estigmas es el que aún se asocia mucho el tema de la diversidad sexual y de las personas con discapacidad con el tema del pecado, ¿no? De distintas formas. Por un lado, en el caso de la discapacidad, como si fuese un origen de un pecado, como si los padres hubiesen cometido algún pecado y justamente estas personas sean origen justamente de este pecado de los padres. Y bueno, y eso está documentado en bastantes informes, ¿no? Justamente yo cito ahí uno de Human Rights Watch, pero incluso si recuerda de repente un poco algunas noticias, reportajes, en general en nuestros propios países, podemos ver que hay todavía estas ideas a veces en las personas de ver la discapacidad como una maldición, como un pecado, ¿no? Y bueno, de la misma forma sucede con las personas LGBT, solo que es un poco distinto porque se ve como que justamente la acción de ser o de tener algún tipo de conducta sexual no normativa es justamente un acto inmoral o un pecado, ¿no? En este caso, más relacionado al tema de la religión. Y por otro lado, el segundo estigma era justamente esta patología hacia ambas poblaciones, ¿no? Por un lado, o sea, en ambos casos de ver a una población a la que
es enferma y hay que curar, ¿no? Si bien ya ha habido bastantes avances, ¿no? Desde la APA, en no considerar más la homosexualidad, la orientación sexual, ¿no? La homosexualidad, el lesbianismo como una enfermedad, y de la misma forma, ¿no? Con las personas trans, se siguen produciendo y en nuestros países aún hay muchos casos de esas terapias de conversión, ¿no? Y de la misma forma, y quizás no se ve mal todavía, o sea, todavía hay esta visión de que las personas con discapacidad también tienen que ser sometidas, incluso en contra de su voluntad, a vivir en instituciones, ya sean públicas o privadas, durante toda su vida, ¿no? Y se cree que justamente quizás el que tengan que hacer su vida, o que su vida no puede ser independiente, ¿no? Es decir, hay una confusión ahí un poco en el tema de la autonomía y la dependencia hacia estas personas, ¿no? Y se confunden que ellos no pueden tomar sus propias decisiones simplemente porque quizás justamente para poder vivir necesitan también, digamos, para poder hacer distintas acciones necesitan quizás el apoyo de distintas personas, ¿no? Entonces, bueno, es por ahí que yo comenté un poco el tema de los estigmas compartidos, y se me fue un poco la pregunta que me planteaste, perdón, Eduardo. No, está perfecto, Diego. Sí, creo que lo estás hilando bastante bien. La parte era, yo quería conectar un tanto la pregunta de Alex, de cómo podemos confrontar estos estigmas compartidos, viéndolo en un aspecto de la relación del uno con el otro, del uno con la comunidad y de uno consigo mismo. Porque el estigma, como tú bien comentas en tu texto, la cuestión moral a partir del adoctrinamiento religioso, principalmente la noción de pecado cristiana, sí repercute bastante en cómo confrontar los estigmas. Digamos, el pecado como tal es un estigma. Este libro que ustedes están aportando justamente es una contribución para romper estigmas, pero aquí cómo sería la parte que correspondería al individuo, Diego, retomando la pregunta de Alex, de cómo confrontar ese estigma que muchas veces el individuo tiene consigo mismo. No sé si debo atender del todo la pregunta, pero es decir, yo creo que es el tema de educarnos, ¿no? Es decir, el de poder quizás leer justamente toda esta literatura que hay en temas LGBT, en tema de discapacidad. Se desconoce muchísimo, ¿no? En tema de discapacidad se desconoce muchísimo aún el que son personas que también pueden, que digamos, deberían estar también ser iguales ante la ley, ¿no? De repente suena así como un poco, cuando uno lo dice, quizás dicen, no, pero sí tienen los mismos derechos, pero luego uno ve que en distintas legislaciones, a veces justamente algunas personas sordas, o personas justamente con discapacidad intelectual, se desconoce su capacidad jurídica, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es un trabajo, bueno, en el caso del individuo, de formarse, de tratar de leer, de tratar de comprender además, justamente, no sé cómo explicarlo, digamos, justamente el valor de cada persona, ¿no? El valor que tiene cada persona, y a veces, aunque lo decimos, no lo llegamos quizás a comprender del todo, ¿no? Para mí es uno educarse y visibilizar. Yo lo comento un poco hacia el final del ensayo, quizás como justamente estas plataformas como Netflix, ¿no? Que también, bueno, a veces son atacados bastante por muchos grupos conservadores, nos están mostrando mucho, ¿no? Estas vivencias de personas, de individuos y de colectivos también, ¿no? Pero lo vemos específicamente por individuos. Si bien nos identificamos y hablamos de una comunidad LGBTI, sabemos que propiamente una comunidad no existe, ¿no? Entonces somos individuos que somos personas gays, lesbianas, personas trans, personas con discapacidad,
que creo que cada vez, mientras más se va visibilizando justamente nuestras vivencias, y hay mayor representatividad quizás por el lado de los medios, sea quizás ese un camino más que, o sea, sin duda la igualdad de derechos, ¿no? Ese es un punto que se exige, pero sí, creo que yo el tema de la visibilidad, ¿no? De promover más justamente esta diversidad, es como uno quizás vaya encontrando un poco el camino al respeto entre todos, ¿no? No sé si me llegué a explicar. Hola. Sí, me parece que sí. Y a ver, retomo, hay un nuevo discurso en el que dicen que como en varias partes ya se han ganado varios derechos, que tal vez se puede avanzar más si dejamos de particularizar y de visibilizar, ¿no? Por ejemplo, hablas bien en tu ensayo de esta serie de Netflix de Ryan O'Connor, ¿no? Pero ya hay otras películas donde hablan de personas con discapacidad que invitan al reconocimiento, ¿no? De su autonomía y de sus derechos. En ese, y porque también mencionas que habla Priscila Rodríguez, ¿no? Que siempre que estén en una institución van a sufrir pues algún tipo de violación. Y eso, a eso va orientado mi pregunta, si realmente, ¿cuánto hace falta para tener que dejar de hablar únicamente de lo que sufre la comunidad y hablar del individuo? Si impulsamos discurso en el que lo que tenemos que es reconocer y respetar la dignidad individual en general, o sea, no tendríamos, por ejemplo, no solo en el tema de las instituciones en las que hay personas con discapacidad, sino, por ejemplo, la procuración de justicia y las personas servidoras públicas. Si se les sensibiliza únicamente en el respeto del derecho de todos los individuos, por ejemplo, habría policías que dejarían de revictimizar no solo a personas de la comunidad, sino, por ejemplo, a mujeres que sufren violencia, ¿no? O sea, para ustedes, ¿qué tan lejos estamos de tener que particularizar y mostrar ciertas agendas cuando podamos hablar únicamente del respeto hacia la individualidad y a la integridad como personas con independencia de cualquier otra característica que tengamos? A ver, pero es que las personas tienen características, Alex. Las personas pertenecen a comunidades, eso es parte del liberalismo también. El liberalismo clásico siempre creyó en la libertad de asociación, el hecho de que las personas se puedan agrupar en distintas comunidades, ¿cierto? En asociaciones, y las identidades muchas veces son identidades que, cuando se trata de grupos que son históricamente o que han sido históricamente discriminados, son identidades que se forman precisamente por eso, porque son grupos que han sido históricamente discriminados y entre ellos se asocian, por ejemplo, en el caso de los migrantes en Estados Unidos, ¿cierto? Los mexicanos, los puertorriqueños, etcétera, han tenido muchas organizaciones, digamos, que han formado para poder lograr, digamos, tener los mismos derechos, han sido muy discriminados por el Estado a través de distintas legislaciones, etcétera. Y eso es parte también del liberalismo. El punto es si esos grupos van a perseguir o que están buscando obtener ciertos privilegios o no, como era, digamos, en la época del antiguo régimen, digamos, del siglo XVIII. Obviamente que el liberalismo está en contra de eso en principio, como creo que lo nombraron delante, como sistemas de cuota o cosas por el estilo. Pero el hecho de que hayan grupos que son discriminados, que no tienen los mismos derechos, que no tienen las mismas libertades, que son incluso discriminados por el Estado y también discriminados por lo que Mill llamaba la tiranía de la opinión, o sea, incluso por los discursos sociales en contra de ellos, digamos, constantemente, los liberales tienen que defender a su grupo y tienen que defenderlos como grupos, porque son grupos que están formados por individuos que en cuanto esos individuos forman parte de su grupo, digamos, son discriminados o no tienen los mismos derechos, digamos. Pero eso no quiere decir, el hecho de que se defiendan grupos, no quiere decir que no se crea la libertad individual o que no se crea que sus grupos están formados por individuos. Los liberales creen en eso, porque creen, digamos, en el individualismo metodológico, ¿cierto? Pero los liberales históricamente siempre han defendido a grupos. Por ejemplo, en el siglo XIX defendieron a los negros, que eran esclavizados, y nadie se le ocurría decir, oye, pensemos en el individuo como un ente abstracto, digamos, que no tiene características particulares, porque no, porque eso eran las personas que no tenían los mismos derechos, los negros, digamos, que eran esclavos, o que incluso siendo emancipados eran discriminados, eran segregados, por ejemplo, en, no sé, en los medios de transporte, en muchos lugares, qué sé yo. Entonces, y los liberales no dudaron, digamos, en el siglo XIX de defender a esos grupos. Tampoco en su momento, cuando
formó el liberalismo a partir de, perdón, el feminismo a partir de ciertos principios liberales, tampoco dudaron esos liberales o esas feministas liberales, ¿cierto? Como Mary Wollstonecraft u otras, el mismo John Stuart Mill, Harriet Taylor, etc., en defender a las mujeres como un grupo, porque estaban defendiendo a ese grupo, en cuanto a ese grupo no tenía los mismos derechos y no tenía libertad individual ni igualdad ante la ley. Y eso pasa hoy con respecto a las personas LGBTIQ+. Entonces los liberales tienen que defender a ese grupo, porque ese grupo no, es un grupo, digamos, de segunda categoría, digamos, un grupo en muchos países que están formados por personas que socialmente son personas parias, digamos, y no tienen los mismos derechos. Las personas LGBTIQ+, en la mayoría de los países latinoamericanos, en la inmensa mayoría, creo que en México también, ¿cierto? Según lo que entiendo, no tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales o las personas cisgénero. Entonces lo que querían hacer los liberales cisgénero y heterosexuales es defender a las personas LGBTQ+, para que tengan los mismos derechos. O sea, querían levantar esa bandera como una bandera liberal. Pero el hecho de defender un grupo no implica ser colectivista, porque ser colectivista es otra cosa. Es defender un grupo para que ese grupo tenga privilegio en contra de ese grupo, o sobre todo, digamos, tratar de establecer fines colectivos en contra de los fines de la existencia de fines individuales. Y eso, por supuesto, yo no lo hago, y creo que Diego tampoco, y en el libro no, se hace esa distinción, digamos, por eso que la perspectiva del libro es una perspectiva liberal para defender al grupo LGBTIQ+. Pero defender un grupo en sí mismo no es necesariamente antiliberal o contrario al liberalismo, porque si tú no hablas de un grupo concreto que es discriminado, que tiene ciertas características, y solamente hablas del individuo como un ente abstracto, al final, digamos, no estás defendiendo nada concreto, porque la vida se compone de hechos concretos, de características concretas. Las personas tienen identidades, digamos, concretas. ¿Ya? Es un poco lo que te quiero decir. Entonces, ¿qué opina Diego? Sí, perdón, coincido con Valentina. Creo que a veces, o sea, sí hay, la defensa es del individuo, ¿no? Pero como menciona, digamos, defender grupos no quiere decir que se niegue también al individuo, ¿no? Y entonces, a veces a mí me da más la impresión que es como quizás, como no hablar de los temas, ¿no? No hablar de que hay discriminación, no hablar de justamente que hay estas condiciones que finalmente hacen más vulnerables a un grupo de personas, ¿no? Entonces pasa con las personas LGBT y también pasa con las personas con discapacidad y pasan también con otros grupos, ¿no? Entonces, como también lo mencionaba Valentina, ¿no? Con las personas negras o afrodescendientes, como se desee llamar, en un momento justamente se luchaba por su libertad y, digamos, en contra de la esclavitud, ¿no? No de las personas que no tenían ese, digamos, que no carecían de esas libertades, ¿no? Entonces, sí, bueno, coincido con Valentina con la explicación que dio. Mira, por ejemplo, Alex, si tú en México, el gobierno, sacara una ley para entregar ciertos beneficios a un partido político en contra de otros partidos políticos, pues me imagino que ustedes, digamos, estarían a favor de que, o sea, estarían en contra de esa ley, ¿cierto? Porque está afectando a determinados grupos o está entregando privilegios a ciertos grupos en contra de otros grupos. Entonces eso es lo que estamos defendiendo, o sea, estamos defendiendo que no existan privilegios y que en materia de diversidad sexual hoy día tienen privilegios, no son las personas LGBTIQ+, no, es todo lo contrario, digamos. Entonces, porque siempre se dice, las personas LGBTIQ+ están buscando privilegios, pero ¿qué privilegio? Nómbrenme. Bueno, se está discutiendo una ley en Tanzania, ya, pero esa ley ni siquiera se ha dictado, la presentó un diputado, no tenía apoyo, y puede que exista alguna ley, pero en general los casos son muy excepcionales. Entonces, vamos a lo real, digamos, es que las personas heterosexuales y cisgénero sí tienen privilegio versus, digamos, las personas LGBTIQ+. Pero ya nada más, antes de que haga Eduardo su pregunta, la hice, o el comentario, porque empezó una discusión acá en la ciudad con motivo del Pride, porque decían en la ciudad ya tienen como, y en gran parte del país todos los derechos, y entonces mejor hablemos a lo macro, y nosotros decíamos, no podemos hablar desde acá porque todavía hay estados en donde, por ejemplo, no hay muchas dificultades para casarse, ¿no? Para el tema de la o sea, en general, para la comunidad hay muchas limitantes. Entonces crece acá este discurso en el que tendríamos
que ir en general por el respeto al individuo. Por supuesto que yo soy de los que cree que tenemos que, por los pendientes que hay, mantener una agenda, pero hay otro, este discurso que le apuesta a que hablemos de individuos en general. Ahora sí, Eduardo, perdón. No, muchas gracias, Alex. Bueno, me gustaría preguntarles, primero Valentina y después Diego, saliendo un poco tomando distancia de sus textos, aunque creo que va un poco más en relación a Diego, pero bueno, yo sé que Valentina tendría algo muy interesante también que decirnos, que es la cuestión de la identidad, o sea, el concepto mismo de identidad. Es algo muy complejo, ¿no? Cuando hablabas tú hace un momento, Valentina, de que hay pequeños que desde una muy temprana edad logran identificar esa disposición biológica de su género, pero bueno, también esto tiene muchas travesías, ¿no? Tú en tu texto citas ahí el caso de este famoso jovencito alemán, pero bueno, la pregunta más bien es la siguiente. ¿Qué pasa en la relación del individuo con el otro y entre la objetividad y la subjetividad? Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes, con el libro, que hay que reivindicar estos derechos y estar en contra de la discriminación, en contra de los estigmas culturales, en contra de determinaciones también sociales. Pero ¿qué pasa cuando el concepto de identidad se vuelve muy ambiguo? Pongo un ejemplo muy claro. Hay un caso de un hombre canadiense, se llama Funky Walsh. Este señor es un hombre de 46 años, o era un hombre de 46 años que después se identificó como mujer, pero después se identificó como una niña de 8 años y después fue adoptado por una familia. ¿Qué pasa en estos casos cuando defendemos totalmente la libertad individual, pero caemos en una anarquía subjetiva de autodefinición? Bueno, pero es que, es que hemos dicho, o sea, el liberalismo supone el derecho a autodeterminarse siempre y cuando no se produzca un daño a otro. Obviamente, el cambio de edad no puede, la edad y el transcurso del tiempo es una regla general que está establecida por el ordenamiento jurídico. Yo no conozco ese caso particular, igual me estás poniendo un caso particular, un caso excéntrico, pero yo te diría que ese caso, no soy partidaria de ese caso, porque obviamente ese caso podría efectivamente producir un daño a otra persona, pero las personas trans no están pidiendo cambiarse la edad, están pidiendo cambiarse la identidad de género, y la identidad de género legal, no el sexo biológico. Entonces no tiene nada que ver ese caso con el caso de las personas LGBTIQ+, por eso no entiendo por qué lo traes a colación. Ahora tú lo traes a colación, según entiendo, porque estás dando a entender, digamos, de que las identidades LGBTIQ+, son identidades subjetivas, que pueden ser arbitrarias, que pueden, digámoslo así, ir más allá, digamos, de lo mínimamente aceptable, un poco, me estás poniendo un caso extremo como para dar a entender que las identidades LGBTIQ+, digamos, pueden ser identidades contraria a la naturaleza o identidades, digamos, arbitrarias, etcétera, etcétera. Yo no veo por qué eso puede ser así. O sea, ¿cuál es el punto de comparación entre una persona que se cambia la edad, que yo no soy partidario de eso, porque creo que la edad es un elemento objetivo, pero la identidad de género no es un elemento objetivo. Bueno, es un elemento que puede depender de la autodeterminación, es muy diferente el caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque... Ya. ¿Cuál es el punto de comparación? El punto de comparación es el siguiente. ¿Cuál es el punto de comparación? El punto de comparación es que estamos a favor de la no discriminación y aceptar la diferencia, obviamente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa también? Y retomando un poquito, porque en nuestras prácticas culturales, nuestra moralidad determina la imposición de una mayoría sobre una minoría y que se establece un juicio de bueno y malo a partir de esos rangos de valoración. Pero ¿qué pasa ahora si invertimos la misma circunstancia? Por ejemplo, si un hombre se quiere identificar como mujer, pues qué bueno, está en su propia autodeterminación, como también está en el libre criterio de otra persona a no reconocerle como algo que no es. Ahí es el punto de comparación, una niña de 7 años o un hombre que se cree una pequeña, pues independientemente de la edad, que tú lo manejas como un rango objetivo. Lo que yo entiendo es que no existen los casos en que el Estado permita el cambio de edad.
¿ya? Ese es un caso subjetivo, de un caso particular. Esa persona se cambió de edad, ella, pero el Estado no la está reconociendo el cambio de edad. Porque el cambio de edad es un elemento objetivo, es un elemento que dice relación con el conjunto de la población. No es, digamos, o sea, nadie puede cambiarse, nadie puede controlar el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo es algo que está fuera de nosotros y que además tiene relación, digamos, por ejemplo, con plazos, con prescripciones, hay contratos que pueden extinguirse, hay penas que pueden extinguirse, etc. Entonces una persona no podría retroceder en el tiempo. Bueno, yo retrocedo 7 años, ya no tengo la misma edad, por ejemplo, cuando cometí un delito. Eso ninguna legislación lo permite en el mundo, digamos, porque produce daños contra terceros, efectivamente. Y el liberalismo está en contra de eso. Pero el cambio de identidad de género, por ejemplo, o la orientación sexual, homosexual, una persona que se reconoce homosexual y sale del closet, como se dice, no veo qué tiene que ver eso con el tema del cambio de edad. Porque el cambio de edad produce daños contra terceros, pero la identidad de género trans, por ejemplo, o la orientación sexual, homosexual, gay o lésbica, no produce daños contra terceros. Ese es el punto. ¿O tú crees que sí produce daños contra terceros? ¿Daños contra qué? Contra terceros, contra otros. Bueno, yo estoy de acuerdo, obviamente, con lo que comentas, Bueno, pero sí creo que puede haber un nuevo prejuicio o perjuicio. Por ejemplo, si alguien se quiere identificar con un género sexual que no es el que, digamos, comúnmente se distingue, digamos, un hombre que se identifica como mujer, tiene total libertad justamente de autodeterminarse, pero también está la relación del otro, del no reconocerle justamente esa forma como él, ese ser se percibe. pero ¿cuál es el daño? Una persona que nació con sexo masculino y se identifica con... ¿Cuál es el daño contra el otro? El daño contra el otro es el prejuicio que se crea contra el otro. No, pero está afectando, Se le acusa de intolerante, de conservador. Es que eso no es un daño. ¿Y por qué tú no pones el ejemplo de una persona que se cambia de religión? Ese ejemplo yo lo pongo en mi artículo, ¿cierto? Una persona que se cambia de religión y otro que no está de acuerdo con esa religión se va a sentir dañado, se va a sentir afectado. Por ejemplo, una persona que es católica se va a sentir dañada probablemente que un amigo se convierta en ateo, ¿cierto? Ajá, y hay también una discriminación, bueno, ¿no? Hay un sentido peyorativo. Pero ese daño no es un daño que el ordenamiento jurídico lo tenga que restringir. Es lamentable que el amigo católico se sienta dañado porque su amigo, digamos, se convirtió en ateo. Es lamentable para ese amigo. Pero ¿tiene el amigo ateo, tiene derecho a ser ateo? Claro. ¿Sí o no? Por supuesto. Desde un punto de vista liberal. Por ¿Y está supuesto. afectando el ateo el derecho al otro de ser católico? ¿El ateo está afectando? ¿Por pues qué? dependería del tipo de sociedad, pero digamos que en la nuestra no. No está afectando el derecho a ser católico. Si él no le impide ser católico al otro, el ateo no le impide ser católico al otro, por supuesto. ¿cuál es el problema? No hay Entonces, ningún problema en eso. No, en el sentido de las personas trans, también exigen un reconocimiento de un género que no les corresponde. Ahí está la cuestión. Y si no se le reconoce, se vitupera. Pero es que esa palabra, ¿por qué no les corresponde? ¿Por qué dices que no les corresponde? Pues porque se están identificando en ese momento como algo que ellos consideran que son. Y después pueden dejar de... hay casos de personas que se cambian y regresan constantemente a su ¿Cuál es el género. problema con eso? ¿Cuál es el problema con eso? No hay ningún problema en cuanto a libertad individual. Creo que el problema es cuando se quiere imponer una norma moral de reconocer algo que uno no quiere reconocer, por ejemplo, o que no se puede reconocer. ¿Pero por qué se quieren poner? Es que eso es lo que no entiendo, no te capto. ¿Por qué alguien que cree que tiene derecho a cambiar su identidad de género o cambiar su nacionalidad va a estar imponiendo una norma moral a otro? Si una persona nació en Ecuador y va a vivir a México, vive durante 10 años en México y se empieza a identificar con la nacionalidad mexicana, con la cultura mexicana, ¿tiene derecho a cambiarse de nacionalidad? Bueno, ya hablamos de un proceso legal, de procesos obviamente objetivos. Muy parecido. La persona no nació en México, ¿cierto? Pero la persona se identifica culturalmente con México y tiene derecho a cambiarse. Y un nacionalista mexicano, que sería lo mismo que un conservador moral, digamos, se podría oponer y decir que a mí me está dañando, me está afectando, porque yo creo que necesariamente las personas mexicanas, o sea, las personas que el Estado les debía otorgar nacionalidad mexicana deberían haber nacido en México, solamente. No pueden haber nacido en otro país, en otro territorio. Bueno, ese argumento que me estás dando tú. Considero que es distinto porque uno implica con características biológicas
y el otro son características políticas, pero bueno, o sea, no quiero hacer como una polémica, solamente era una cuestión de qué pasa en esos casos subjetivos cuando una persona cambia de su identidad de género y, uno no, y otra persona no reconoce esa identidad de género. ¿Qué pasa en ese fenómeno social? No pasa nada. ¿Cuál es el problema? A mí no me importa que no me reconozcan. Muy bien. A mí no me importa que tú no me reconozcas, porque seguramente, digamos, yo nací con sexo masculino, cambié mi identidad de género, y a mí no me importa nada que tú no me reconozcas. Si quieres tú dime, trátame con sexo masculino, con género masculino, no tengo ningún problema, es tu libertad. Pero lo que sí tengo yo derecho a autoidentificarme, y yo frente al Estado tengo el derecho a yo decirle, señor Estado, yo quiero que usted me ponga esta identidad porque es la identidad que yo me autoidentifico. El Estado no me puede autoidentificar, el Estado no me puede identificar a mí en contra de cómo yo me quiero identificar. Tú tampoco te puedes meter, digamos, como yo me quiero identificar. Por lo tanto, digamos, yo me identifico como quiero, tú te identificas como quieres, puedo yo no estar de acuerdo con tu identificación. ¿Y cuál es el problema? No entiendo cuál es tu punto. No, esa es justamente la pregunta y la respuesta perfecta. Es claro, la disposición de... Porque si tú te identificas como heterosexual, por ejemplo, que no lo sé si lo eres, pero si te identificas como heterosexual, yo podría decir que a mí me molesta que tú te identifiques como heterosexual, podría decir que me molesta que el Estado te reconozca a ti como heterosexual, etcétera. Aquí hay una imposición en contra de mi valoración moral, por decirlo así. ¿Ya? Y no entiendo cuál es la diferencia, por qué sería subjetivo identificarse como heterosexual y no sería por qué sería objetivo que alguien se identifique como heterosexual y sí sería, o no sería objetivo o subjetivo que alguien se identifique, por ejemplo, como homosexual. Porque tú vas a entender como que es subjetivo y no objetivo ser homosexual o ser transgénero, y sí sería objetivo ser heterosexual y ser cisgénero. Un poco eso es lo que yo entiendo de tu pregunta también detrás. No, solamente... esa diferencia. Ese era solo el caso ambas cosas son objetivas. Ese era solamente el caso del hombre que se identificó como una niña de 7 años. Esa subjetividad yo me refería. Después pusiste el caso también de las personas transgéneras del hombre que se siente mujer. ¿Ya? En el reconocimiento con el otro. En el reconocimiento con el otro. Pero como tú bien comentas, no hay una imposición de reconocer la subjetividad o la objetividad del otro. Hay una libertad mutua de la autodeterminación y del reconocimiento del otro en relación con las relaciones personales. Es que el punto, esa era la cuestión. Por eso te digo, el punto de fondo, si las personas tienen o no derecho a autoidentificar su orientación sexual y su identidad de género. Eso es lo que estamos hablando con las personas LGBTQ+. Una persona que no es heterosexual y que se siente, por ejemplo, que siente atracción por un hombre, que siente atracción por los hombres, ergo, que es gay, digamos, o una mujer que siente atracción por las mujeres, que es lesbiana, ¿tiene o no derecho a autoidentificarse como gay o como lesbiana? Y los trans también, digamos, sí tienen derecho, yo creo. Por supuesto, yo también creo lo mismo. Moral, y eso es objetivo en el sentido que es un acto que la persona realiza, porque la persona, cuando se dice subjetivo, lo que está detrás de eso, a veces el peligro que está detrás de eso, obviamente hay una subjetividad en cuanto que la persona se autodetermina, ¿ya? Es una autodeterminación individual, lógico. En ese sentido hay una subjetividad, pero no es una subjetividad arbitraria, no es un capricho, digamos, no es que las personas gays o lesbianas se levanten en la mañana, no sé, despertaron un día, en general no es así. Es frívolo pensar, digamos, de que las personas que cambian de identidad de género, por ejemplo, que ojo, no es que la cambien, simplemente nacen así, cambian desde el punto de vista legal, pero no desde un punto de vista del sentimiento, de la autopercepción que tienen, que siempre la tuvieron, digamos. Nacieron así. Por supuesto, muchas gracias, Valentina. Alex, estamos en una última ronda de preguntas. Se nos ve mucho el tiempo, por favor. No, se me hace interesante porque así como acaba de pasar en esta pregunta, seguramente en las presentaciones que han hecho han tenido hallazgos. Y me parece que a mí me sirve mucho cuando voy a otros estados, porque no es lo mismo vivirlo desde la Ciudad de México. Acabo de estar en Yucatán, donde no otra vez, por sexta ocasión, le dicen que no al matrimonio igualitario, pero bueno, que allá la gente se escandaliza si ve a dos hombres o mujeres que abrazan o que van, o que van de la mano. O, por ejemplo, estuve en Durango
y hablando en un foro de personas trans, decían, sí, está perfecto, pero tendrían que entonces, sobre todo por la pregunta de Eduardo, tendrían que, y sobre todo si se van a casar, tendrían que avisarle a su pareja si han transicionado o no, porque estarían violentando a la otra persona al no hacer de su conocimiento pues con qué, en qué sexo nació, ¿no? Entonces, así, en cada estado al que voy y hablo de estos temas, encuentras gente que dice, sí, está bien, que haya todas las libertades, pero que avisen, ¿no? Otras que es, aquí no podemos, o sea, Eso está regulado, Alex, eso está regulado. Maternidad subrogada, pero aquí hombres y mujeres no se pueden casar. ¿Cuál ha sido el hallazgo, los hallazgos, uno, que nos compartan, que han sido de los que más les hayan llamado la atención en las presentaciones que han tenido? Pero perdona, Alex, es que tú también hiciste un comentario al pasar donde también insinuaste, y yo he visto sinceramente en esta entrevista, y lo digo sinceramente porque yo no tengo problema en decir las cosas, que las preguntas en general de ustedes, lo voy a decir, es duro lo que voy a decir, pero encuentro que son un poco de mala fe. Parten de la base que las personas LGBTQ+, son personas que están buscando una ventaja arbitraria, están buscando cometer un fraude, están buscando engañar, etc. Primera vez, sinceramente, en un foro liberal que me topo con este nivel de preguntas, buscando la quinta pata al gato, buscando la excepción, para tratar de dar a entender, digamos, de que las personas LGBTQ+, siempre están buscando sacar una ventaja arbitraria, una ventaja injusta, etc. Lo que tú estás mencionando ahora, esta es como la cuarta, quinta pregunta, como que parte de esa idea de un prejuicio justamente en contra de las personas LGBTQ+, es que una persona trans podría engañar a otra con que se casa, no ocultándole su identidad sexual, biológica, digamos, de origen, por decir. ¿Por qué parte de eso? Existe en el derecho privado, en el derecho matrimonial, yo no sé cómo será en México, pero estoy segurísima que existe esa norma, eso existe a nivel, digamos, mundial, existe lo que se llama la nulidad por identidad, por errores de identidad. Si una persona después descubre que se casó con una persona trans y no sabía, digamos, que era trans, o sea, que tenía un sexo biológico distinto al que creía, puede perfectamente anular su matrimonio o solicitar un divorcio por culpa, incluso se le llama, por un engaño, por decirlo así. Eso puede ocurrir con un heterosexual que engaña, por ejemplo, a una mujer, por ejemplo, que le dice que era médico. Han ocurrido casos de personas que se casan y que le mienten a la esposa o al esposo, digamos, con relación a su profesión, con respecto al patrimonio que tienen, económico que tienen, etc. Pero ¿por qué se parte de la base que solamente los trans van a engañar en el caso de la celebración de un matrimonio y no lo pueden hacer los heterosexuales como si nunca lo hubiesen hecho? Hay todos los días juicios de casos de engaños en cuanto a las identidades, por ejemplo, que tienen una profesión distinta, que tienen dinero distinto, o que no tenían hijos, o por ejemplo casos de bigamia, etc. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Entonces, casi todas las preguntas que han hecho ustedes, Eduardo y Alex, parten de la base o tienen detrás el supuesto, y así por lo menos lo he experimentado yo, sí, porque yo no soy una persona que me molesto generalmente cuando me hacen entrevistas, para nada, pero creo que han partido de la base que las personas LGBTQ+, especialmente las trans, están buscando obtener una ventaja injusta, están buscando aprovecharse del otro, están buscando engañar, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama, digamos, lo que Thomas Szasz, el gran psiquiatra libertario, llama canibalismo simbólico, que es construir un discurso, digamos, que apunta, digamos, a deshumanizar al otro, a considerar que las personas trans son personas perversas, son personas malas, son personas que están tratando de obtener una ventaja injusta en contra de otro, que están tratando de dañar, etc. Lo encuentro lamentable. ¿Qué quieren que les diga? Por ustedes se están perdiendo la posibilidad de haber conversado realmente lo que el libro habla, y prácticamente no han preguntado en torno al libro, muy poco. Creo que una pregunta de ellos solamente, y han preguntado preguntas solamente en base a los prejuicios que ustedes tienen con respecto a las personas LGBTIQ+. Todas las preguntas prácticamente que ustedes han hecho son preguntas que detrás esconden un prejuicio. Un prejuicio que yo les digo es infundado. Y se han perdido la oportunidad de conocer realmente quiénes son las personas trans, quiénes son las personas LGBTIQ+, en realidad, digamos, y no a partir, digamos, de los discursos conservadores, digamos, que apuntan, digamos, a construir una deshumanización, por decirlo así, como dice Szasz, de las personas LGBTIQ+. Yo lamento mucho eso, Valentina, esa impresión. Te aseguro que no era la finalidad, o sea, de Alex o mía. Creo que también demuestra este interesante intercambio
que hay muchas preguntas alrededor de esto, y creo que sí se vincula bastante al libro, que es Libertad y Prejuicio. Obviamente, para hablar de la libertad tenemos que quitar todo lo ambiguo que tiene y todos los prejuicios también que la involucran. Creo que es un logro también, aun cuando se creen impresiones distintas, justamente poner el dedo en la llaga sobre temas que son sensibles. Creo que es una construcción teórica y práctica el hecho de ir acrecentando justamente estas discusiones o estos diálogos para aclarar y llevar luces a donde cuesta trabajo que llegue. Creo que hacia ahí iba el sentido. A mí me parecieron textos muy interesantes, una propuesta muy interesante de cómo romper estos estigmas, que era lo que comentábamos con Diego, contigo misma, Valentina, la valentía que tienes para lanzarte en contra de Axel Kaiser, bueno, de estos grupos a los que llamas Gabriel Zanotti, que le llamas conservadores. Creo que eso es lo que hace falta, establecer esos diálogos, esos intercambios, sin asumir obviamente una postura moral, ¿no? Que fue la gran respuesta que tú me diste, que yo estoy totalmente de acuerdo. Sobrepasar esos límites morales que establecen qué es lo correcto y lo que es no, en el reconocimiento de uno mismo y en el reconocimiento con el otro. No sé si quisieras aportar algo más, Alex, Diego. se, No, se que sí, extendió. decirle Valentina, por supuesto que no es, incluso yo en una de mis preguntas hacía referencia que es un discurso que se escucha acá, ¿no? Esto tal vez no es parte como de la creencia personal, sino de lo que se vive, porque me parece que nosotros los cuatro aquí pensamos iguales y había de pronto que traer algo de cómo piensan allá para contrastarlo. Y de mi última pregunta, yo solo lo ponía para explicarles cómo me parecía, o sea, de las experiencias como, o de los casos más raros o que me llaman la atención cuando justo escucho en las pláticas en otros estados que piensan distinto a donde vivimos, pero por supuesto que jamás en nosotros era la intención, que a ver, no niego que tal vez podamos tener algún tipo de prejuicio, porque justo fue una parte de la pregunta que hacía en su momento a Diego, ¿no? Que desde esta educación en la que vivimos nosotros, de la que habla Hannah Gatsby, pues terminan por educarnos así, que es un proceso constante para desde el interior acabar con esa educación que tenemos, que puede ser machista, homófoba, clasista, para adentrarlo. Pero por supuesto que cualquier referencia que pudimos haber tenido no parte y me atrevo a decirlo por Eduardo, no es desde la creencia sí, personal, sino del discurso que está allá afuera y que es el que hace falta contrastarlo acá para explicar, ¿no? Cómo, hacia dónde tenemos que avanzar desde un pensamiento liberal en la conquista de derecho y garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+. Entonces, si lo entendiste así, por supuesto, No, créeme porque, que no. sí, bueno, agradezco la explicación, pero si, yo, por ejemplo, ayer tuve una entrevista que me hizo Antonella Martín y me hacía estas preguntas, pero me las hacía, no, se entendía claramente que no era lo que ella pensaba, sino que lo que piensan los conservadores, las personas que están en contra de los derechos, digamos, LGBTIQ+, etc. En este caso no noté, yo no pude apreciar claramente, distinguir, digamos, que la creencia personal de usted versus la creencia de otros grupos que no son liberales o que son antiliberales, de hecho. Entonces percibí, digamos, como que eran preguntas propias, eran dudas que tenían ustedes, digamos, pero es que llama la atención que la primera pregunta que me hacen es por el caso de tema deportivo, digamos, que son casos muy específicos y que esos casos, digamos, de engaño o de buscar ventaja ocurren todos los días con distintos tipos de personas y no necesariamente con personas trans. Entonces, ¿por qué se parte de ahí, digamos, y no se parte preguntando qué consiste el derecho a la identidad de género, quiénes son las personas trans, qué es la identidad de género, qué es el género? Partamos por ahí y ahí vamos después desglosando, digamos, otros temas. Prácticamente todas las preguntas fueron de ese tenor, digamos, entonces por eso yo lo entendí de esa manera. Creo que en ese sentido ustedes perdieron la oportunidad de preguntar, digamos, el tema más de fondo y se fueron, digamos, por decirlo, a cosas que son como sensacionalistas, o exótica, etcétera, y no freak, como se les dice también, y no entrar a la realidad misma que viven las personas trans. Las personas trans, en general, 99% de las personas, lo mismo las personas gay, no están buscando una ventaja injusta
no están buscando dañar a otros en general, sino que son personas normales. Pueden haber, por supuesto, como igual los heterosexuales o cualquier otro, están buscando, digamos, tener una vida digna, una vida más vivible, que no la tienen, digamos. No la tienen porque de hecho son violentados, son agredidos, no tienen los mismos derechos de Latinoamérica, etc. Entonces, yo no vi ninguna pregunta de ustedes preguntando cuáles son los problemas que tienen, por ejemplo, una persona transgénero para hacer un trámite en un banco, para conseguir trabajo, etcétera, todas las barreras que tiene que enfrentar. Pero sin embargo, sí preguntan, digamos, supuestamente los privilegios, las ventajas que quieren conseguir, que yo no sé dónde, digamos, realmente están esas ventajas. O sea, ¿ustedes creen que realmente por decirlo así, es beneficioso, digamos, cambiarse de género, ser trans o ser gay incluso en Latinoamérica? O sea, yo personalmente creo que no, que es todo lo contrario, que no es precisamente beneficioso. ¿Pero por qué las personas lo hacen? Porque son así, digamos, igual como ustedes son así como son. Y el punto es, ¿tienen derecho a ser como ellas quieren ser, igual como ustedes tienen ese derecho? Sí, tienen derecho, desde un punto de vista liberal. Y por eso yo soy liberal. Por supuesto, y sí, es Bueno, algo muchas en gracias. lo Eso que sería. coincidimos, Valentina, la libre autodeterminación, sin imposiciones externas que nos digan qué es ser y qué no ser. Pero bueno, les quiero agradecer mucho su tiempo. Muy interesante, pese a esto que nos comentas, Valentina, quizás sí hubiera sido más propio ahondar en algunos temas, pero es que el tema da para tanto. Es un tema que está muy en boga, es una publicación que está circulando, que se agradece justamente estos esfuerzos liberales. Pero léanla, porque nos hicieron muchas preguntas sobre el texto mismo. Eso a mí me llamó la atención, les reitero. Les Bueno, invito a leer el pues, libro, sí, después sí, hagan otra entrevista, sí inviten a me, otras personas, no me inviten a mí porque ya tuvieron una mala experiencia conmigo, inviten a otras personas, de otros autores del libro, pero leyendo el libro, eso es lo importante, esa es mi recomendación. bueno, yo leí ¿Ya? Listo. yo leí Que tu vayan bien. ensayo, me parece interesante, pero no significa que tenga que estar de acuerdo en todo contigo. Creo No, que esa es la libertad de las pero no ideas, me preguntaste justamente. nada de mi ensayo, no me preguntaste nada de mi ensayo. Por ¿Ya? supuesto. Pero, en fin, tampoco iba a ser una especie de sinodal, ¿no? Quizá en alguna otra oportunidad pudiéramos tener Claro. algún debate, posiblemente, será muy interesante, pero les agradezco mucho. Diego, Luego. estuviste un tanto ausente del intercambio de diálogos. No sé si quieras cerrar también tú con alguna acotación más. Sí, la verdad es que solo quería comentar, bueno, sí, ya no participé mucho en la última parte. Creo que Valentina ha defendido, digamos, su punto y que lo compartimos justamente con el libro. Eh, y justamente por eso ya no intervení mucho en esa parte, ¿no? Yo quería comentar que un poco el libro, cuando lo ideamos y lo pensamos, justamente fue el de la defensa, ¿no? Es decir, el de por qué desde el liberalismo se pueden defender esos temas. Entonces, sí ha surgido en el camino quizás estos otros temas que van apareciendo ahí, que a veces un poco como decía al inicio, como que tratan de generar sospecha en la población LGBT, de si hay otras motivaciones, si es que en verdad se quiere lograr la igualdad ante la ley o se quiere conseguir algo más allá, cuando en verdad, por lo menos en América Latina, la igualdad ante la ley no hay para la población LGBT, ¿no? Entonces, nuestra idea fue esa, fue defender justamente, dar argumentos de por qué se podía defender las libertades y derechos de las personas LGBT desde el liberalismo. Eh, Creo también que ahí hay bastantes otros temas que hubiesen sido interesantes quizás discutir y bueno, espero que de repente en una otra ocasión con otros autores también se pudiesen desarrollar, ¿no? Valentina en su ensayo también justamente desarrolló todo el tema de por qué justamente eh, el reconocer la identidad trans, ¿no? La identidad digamos, el cambio de identidad de género no afecta a terceros. Y Felipe Schoenberg también tiene una gran explicación justamente de lo que mencionó Valentina, ¿no? Este canibalismo simbólico. Entonces, creo que es una oportunidad para leer todos los ensayos, eh, darle prioridad al autor que prefieran quizás en un inicio, pero hay muchos otros temas que hubiesen sido también interesantes quizás tratar, ¿no?
Pero muchas gracias. No, gracias a ustedes, Alex. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Esto fue Encuentro Libertario. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta pronto.